tardes. ¿Cómo andan todas, todes, todos por ahí? ¿Cómo andas, Marce? ¿Cómo andas, Diego? Diego, te agradecemos que hayas puesto esta grabación de cuando Patricia venía por acá, por este programa, del último programa que contamos con en su un presencia. cassette estaba. En un cassette lo teníamos, sí, lo tuvimos que rebobinar con una lapicera Bic, porque bueno, se trata de eso, de volver al pasado. Bueno, me dejo de guarangadas, no, está Patricia acá. ¿Cómo estás, Pati? Qué lindo volver a la radio y a verles más que nada. Así que estuve en el primer programa y en el último. Efectivamente, y quiero decir que obviamente quienes están viendo por esta cuestión de la televisión que tenemos... Ya veo, sí, me impresiona un poco, ¿eh? Que tenemos Estamos como en muchas pantallas. Señor YouTube, gracias, entre otras personas, a Sofía, que anda por ahí. Sí. Bueno, esas personas saben que vos estás efectivamente acá, pero hay que decir a quienes están escuchando... Me tuve que presentar igual, quiero decirlo. Sí, bueno, pero estás... Como corresponde, estás efectivamente acá porque en el primer programa del año saliste por teléfono. Es cierto, es cierto. Estaba en reposo, Marcia. Quienes están escuchando el 107.7 FM, no sé si quedan personas que hagan ese tipo de cosas como sintonizar la radio, sepan que estás efectivamente acá. Diego, vos la podés ver efectivamente, ¿no? Puede confirmar. Está dudando, No es mirá. un simulacro. No, está bien, sí, es real. Bueno, viste lo que trajimos, Diego, ¿no? Eso es una cosa buena. Además trajo el mate también, entonces, bueno. Sí, tengo esas cosas. Este es un indicador, como bien dijiste, que bueno, el primero y el último, porque hoy cerramos el ciclo del filósofo ignorante, y en esta introducción, siempre autorreferencial, pero que tiene que ver con la temática del programa de hoy, que además también va a ser autorreferencial por el invitado, que después presentaremos. Yo quería intercambiar un poco contigo sobre la conferencia de prensa de Bielsa del otro día. Bueno. Digo que tiene que ver porque, bueno, toca un poco nuestra temática de hoy. Y voy a decir dos cosas nomás sobre eso. Diga. Bueno, en realidad tres, porque la primera no tiene nada que ver con eso. La primera yo no vi el partido de Uruguay y Estados Unidos. Esto para mí es una muestra de mi amor por el fútbol. Yo soy una persona que ama tanto el fútbol que últimamente casi no lo ve. He tomado esa decisión. Fútbol uruguayo. Fútbol, en fútbol general. en general. Okay. Salvo dos pasiones que tengo ahí, de las cuales soy un poco esclavo, no lo veo. Y creo que además siempre mi apuesta es ir a la cancha todo lo que puedo y no ver lo que el señor director de cámaras ha elegido ver. Pero respecto al otro, a la conferencia en sí, me gustaría decir dos cosas. Nos guste más o nos guste menos Bielsa, su personalidad, la forma de parar el equipo, lo que quiere del fútbol, etcétera, es un tipo que tiene razones para todo lo que hace y dice. A ver, el dicho. El tipo tiene razones para sostener lo que hace y lo que dice. Es decir, entendí otra cosa. ¿no? Sí, él en realidad da razones. Sí, claro. Eso, argumenta, decís vos. Exacto. Bien. En estos tiempos, diría Sabina, me parece un montón. Me parece un montón. Sobre todo porque todos podemos tener razones para hacer cosas, o deberíamos, pero no siempre las decimos. Él las dice, las explicita. Demasiado tal vez el otro día, pero bueno, eso harina otro costal. Y lo segundo, que no es que me haya llamado la atención, porque hay ciertas costumbres que uno tiene, pero que sí, uno dice, che, por favor, formémonos un poquito más. De las periodistas y los periodistas que estaban en la conferencia de prensa, salvo de quienes tomaron el micrófono para usarlo, ¿no? Yo creo que salvo 2 o 2 y medio, nadie entendió lo que dijo Bielsa. No lo estaban entendiendo. O sea, le volvían a preguntar más o menos lo mismo, cosas que él ya había dicho que no quería que le preguntaran, cosas que no iba a contestar. En todo caso, él se los hacía, yo no la vi, se los hacía, o sea, ¿devolvía eso como respuesta? No, okay. No, él salvo en algún momento, él tenía la gentileza de volver a responder, de que eso no se produjera o de dar a entender, pero no hacerlo así, ¿no? Entonces, a mí en esto digo, me parece ¿por qué me parece importante? Bueno, primero porque me parece que es una característica. Yo había dejado de escuchar y de ver bastante periodismo deportivo, pero ante estas instancias ya me recuerda por qué dejé ese deporte. Pero lo segundo que hay muestra también la distancia que hay, o que a mí me parece que existe,
entre la gente que tiene cierta perspectiva del fútbol y lo ve de una manera, y luego lo que se retroalimenta desde los medios de comunicación dedicados las 24 horas a este deporte y lo que la gente pasa a esperar a partir de toda una serie de opiniones y visiones que buscan más el morbo, el lío, la inmediatez y el amarillismo que otra cosa. Sí, yo te decía que de hecho he dedicado mi vida profesional muchísimos años al fútbol. Y hace un tiempo dejé de trabajar en periodismo deportivo, digamos. Y vos sabés que quedé por fuera, ¿no? O sea, tomé como la decisión también, en realidad, de quedar un poco por fuera. Un poco de cansancio hay en eso. Si bien me dedico a otras cosas, dentro del ámbito del deporte. Y por otro lado... a veces, claro, son tan pocos los temas de los cuales son abordados en los programas que también perdí cierto interés, ¿no? En el seguimiento, no por denostar lo que hacen otros colegas y eso, porque en realidad me parece que, bueno, que por suerte tenemos algunas cosas para elegir, otras no tanto, porque de repente hay como las mismas propuestas o las mismas personas en distintos medios, pero sí hay otras propuestas para elegir. Entonces, como que en ese sentido siento que se puede elegir algunas cosas, inclusive internacionales, que se pueden ver, no solamente nacionales, que son buenas. Pero he perdido cierto interés por eso mismo, porque quedaba con la sensación de frustrada, con la sensación como enojada, como que no me traía nada de esos lugares, y un poco hubo algo de cansancio. Fueron muchos años también de dedicarse a eso. Si bien amo el fútbol, me fascina, y vine contentísima porque sabía que en este programa íbamos a hablar de algo. Este es un programa deportivo, ya lo sabemos. ¿No era un programa deportivo? Es un programa deportivo, por eso. ¿No, Diego? ¿Sí? ¿Usted tiene opinión sobre lo que acabo de mencionar? Me la reservo para otro momento. Bueno, muy bien. Usted sabe cuándo. Efectivamente, yo sé cuándo. Si le parece, señor operador, comenzamos este programa el día de hoy. Patricia Pujol Echeverría, de La Teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón. Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas. En el truco de 6 hay 2 fases. Hoy en El Filósofo Ignorante jugamos pico a pico. Bueno, arrancamos este programa del día de hoy, en el cual yo estoy muy contento de que esté Patricia acá. Yo también estoy muy contenta de que estés vos acá. Bien. Está muy bien. Y hoy tenemos un invitado. Sí. Y es un invitado especial, por toda una serie de razones. Él es licenciado en comunicaciones, es maestrando. ¿Está bien si digo así? Maestrando se dice. Está bien. Maestrando. Maestrando en comunicación también, si no le erro, en la Universidad de La Plata. Uh-huh. Qué lindo la Universidad de La Plata. Cómo me gusta ese lugar. Qué buena elección la suya, invitado. Pero además es comunicador, es operador y un montón de cosas más. Y ha entablado una relación de intimidad con este programa, y estoy hablando de Diego Varela Calzada. Bienvenido, ¿Cómo Diego? andan? Es raro que me digan bienvenido porque estamos... Lo hice a propósito porque es rarísimo. Es rarísimo. Pero sí, es como un bienvenido a la cabina, en realidad. Sí, el rol del operador es raro, ¿no? Porque es como el taxi. Tiene mucho que ver con el taxi. Es como que te encargas de... Y bueno, capaz que al revés, porque el tachero va adelante, te va llevando, vos sacás un poco al revés, yo como que vas manejando desde la cabina del lado de atrás y en definitiva vamos ahí un poco llevándonos. Sí. Es cierto eso. Yo en general la imagen que suelo utilizar es la imagen de... el conductor, el que navega. Nunca lo pensé como un taxi, pero me imaginé siempre como el capitán de un barco. No sé. Para mí lo del taxi es por la mampara de cristal. Sí, claro. Que nos separa, por lo menos en la ciudad de Montevideo, sí, está bien. donde hace ya varias décadas tenemos mampara de cristal.
pasa un poco eso. Che, Diego, viste que siempre acá en este programa, que somos bastante curiosos y curiosas, le pedimos al invitado que se presente a sí mismo más allá de la presentación que hacemos nosotros acá, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros preguntáramos quién es Diego, sin que nos mandes a escuchar otros programas en los cuales participás, Sí. ¿vos qué contestarías? Y que ante todo es un amante de la radio de toda la vida, desde adolescente. Y que cuando entró a estudiar comunicación, estaba muy cerca de cumplir los 18 años, la vida le pegó como un giro ahí donde dos universos colisionaron a la vez, que es el de encontrarme con la posibilidad de empezar a hacer radio, aunque sea de forma muy amateur, pero sobre todo con mucha pasión y muy colaborativa en lo que eran los comienzos de Uniradio, allá cuando ni siquiera se llamaba Uniradio, por el año 2005, y se chocó con ese otro mega universo que es la Universidad de la República, ¿no? Que creo que para cualquier persona es como una puerta que se abre enorme, ¿no? Gigantesca. Y nada, la vida quiso que ese amor por la radio terminaba cuajando de una forma, creo yo, muy linda, ¿no? Por en ese lugar de estudio, en ese lugar de formación, de aprendizaje de la vida, que es la universidad en definitiva. Y acá estoy 20 años después. Me considero eso, sobre todo un radialista, un comunicador y sobre todo comunicador universitario y, ¿por qué no alternativo? Puede sonar medio pretencioso, pero creo que en la práctica siempre fui como por lugares no convencionales o por medios no tradicionales, así que en la práctica sí, soy un comunicador alternativo, ¿por qué no? Bien. Esto ya lo hemos insinuado alguna vez, pero yo aprovecho y que sin que entremos todavía en la temática del programa, pero me interesa saber en esto, sobre todo porque te presentas como radialista, me encantó eso, quiero decirlo, pero además esta cuestión de radialista alternativo, ¿no? ¿Y cuál es tu opinión de estos nuevos tiempos de la radio, guión streaming, guión pantallas, guión esto que nos está pasando, que antes de repente uno podía venir con el torso desnudo y no pasaba? No lo hacía igual, nada. pero está. Bueno, pero ¿por qué no me dejas mantener la magia? Porque no era yo, era Patricia la que venía con el torso desnudo. Y bueno, y ahora, más allá de que uno se ponga en el espejo previamente por las dudas o no, la cuestión es que no solo nos están escuchando, si es que nos están escuchando, sino que ahora tenemos la cámara puesta en nosotros. Sí, creo que es una tensión con la que hay que saber convivir, porque creo que los cambios tecnológicos es algo que están presentes en casi que cualquier profesión, ¿no? En cualquier tarea del acontecer humano que hagamos, pero en el nuestro, que es el campo de la comunicación, por ahí es un lugar donde los cambios son muy vertiginosos. Ya no son esos cambios de decir, bueno, toda una generación se desarrollaba con esta tecnología y era otra la que le llegaba un cambio recién. Ahora no. Ahora ya son cada vez más rápido y por ahí te acostumbras a algo y en 5 años quedó completamente obsoleto y todo va a un ritmo que rompe como con el biorritmo humano. Nos pasa con el celular, con millones de cosas que sentís que estás corriendo atrás y todo va sumando como a esa ansiedad cotidiana en la que vamos viviendo. Pero yo era muy de esa vieja escuela al principio de decir, no, bueno, no queremos nada hacer con las cámaras. Con el paso del tiempo me he ido animando, no lo considero como algo vital, creo que la radio es la radio, punto. Pero es un soporte más. Es un soporte más que está bueno elaborarlo, que no sea, si lo vas a incorporar, que sea un lenguaje con el que vos puedas jugar y lo trabajes bien, porque eso me parece que también hace a que sea un laburo profesional en definitiva. No estaba bueno decir, pongo una cámara como quien pone una cámara, no sé, una cámara de seguridad en el garage de la casa. No, para eso no lo hagas, porque ahí sí estás completamente rompiendo la magia de la radio al santo botón, porque no estás aportando nada. Ahora, si tenés la posibilidad de estéticamente trabajarlos de otro lugar y que sume un plus, bueno, dale, animate, y si entendés que va a ser algo que incorpore nuevos lenguajes o enriquezca el producto que estás haciendo, puede estar bueno. Diego, y como amante de la radio, me da curiosidad saber qué escuchabas o qué se escucha. O sea, en tu casa se escuchaba radio y vos, no sé, de repente de chico Sí. te enganchaste por algún lado o fue más de grande así que te enganchaste. Mirá, mi viejo escuchaba radio permanentemente. Se me dio una de esas cosas, situaciones como particulares. Yo siempre tuve una relación muy conflictiva con mi padre, pero viste que siempre algo te llega.
¿no? Siempre algo te llega. Bueno, capaz que el vínculo más fuerte con el que, o por momentos podía tener las conversaciones más profundas, era charlando sobre radio. Entonces, siempre desde chico estaba muy, muy fuerte el tema de escuchar programas de radio. Por ahí al principio, cuando era niño, no era algo que le prestaba especial atención, pero tengo el recuerdo, esto son esas cosas increíbles, pero yo puedo decir qué día puntualmente me empezó a enganchar la radio y no la solté nunca más. Era enero del año 2000, estaba por cumplir 13 años y iba a jugar un partido por el preolímpico Uruguay. Era el debut de Uruguay en un preolímpico. Y claro, quería saber a qué hora era el partido. Y no es como ahora que lo googleás a los 5 segundos. En mi caso no se compraba tanto el diario. Entonces dije, no encontraba la hora del partido, quería saberlo. Y entonces me acordé, dije, hay una radio, yo escuché por ahí, que dicen que habla todo el día de deporte. O sea, todo el día de deporte, en algún momento me tengo que poner y me van a decir la hora del partido. Bueno, consumos problemáticos, ¿no? Como Sport 890. Sí. En aquel momento Sarandí Sport. Sarandí Sport Café. Sarandí Sport en la radio. Sí. ¿Cuánta generación perdida, no? Sí. La maldita droga, ¿no? En la que caen muchos y muchas. Pero bueno, y ese fue el día. La aprendí. Y eso de ponerme a escuchar gente que me hablaba, que me contaba algo, fue como un amor que no lo solté nunca más. Tal cual, así de tonto, así de pero creo que no a mucha gente le pasa que pueda recordar con tanto detalle cómo se enganchó a algo y que es casi por una nimiedad. Pero lo recuerdo. Y dijiste algo al pasar que también me parece importante, que es en algunos hogares antes estaba la radio prendida todo el día, ¿no? Claro. Me parece que eso hoy, salvo en casas de gente con cierta antigüedad biológica, es algo que no debe suceder. Claro. Que yo supongo que no sucede y que cambia la configuración de una forma bastante importante. Hay una tendencia también, Marce, a escuchar solo, ¿no? A escuchar solas o solo también. Entonces, en ese sentido, capaz que, porque también podemos sumarnos a decir, bueno, no se escucha tanta radio, capaz que se escuchan algunos formatos, esto como traía Diego, ¿no? Unos nuevos formatos que son algo similar a lo que podría ser una emisión de radio, pero de todos modos hay como una tendencia al celular, al uso del celular en unas generaciones, que ya no es esa radio comunitaria o que te llega del vecino, por ejemplo. Recuerdo, no sé, a mí me pasa en la infancia escuchar del vecino que escuchaba ciertas cuestiones a un volumen muy alto porque no escuchaba bien, entonces escuchaba 2, 3 casas de por medio, ¿no? Una especie de cooperativa donde vivía, escuchaba todas todo las el mundo, casas, claro. sí. Pero bueno, eso era algo más comunitario en el sentido que reunía. Ya ahora, bueno, capaz que el consumo es como dice Diego, capaz que no es que no se escuche tanto, sino que se escuchan otras cosas, pero más tiende como una cuestión más individual, capaz. Sí, hay un consumo más individual entre otras cosas, de la comunicación. Pero bueno, hoy lo que nos habíamos planteado, porque esto no se lo comunicamos casi que a nadie, es hablar de fútbol e ideología. Que es algo que no es ajeno a nuestro programa, porque algunas veces lo hemos tocado lateralmente, pero además sabemos que el fútbol ha estado siempre medianamente presente, en muchos casos a través de aquello que sostenemos, que este programa, o el Filósofo Ignorante como colectivo, es hincha de un cuadro de fútbol, que es el San Pauli de Alemania. Yo diría, en esto vamos a hacer producción al aire, que capaz pueden dar un titular, ustedes, digamos, como a modo orientativo, y a mí me gustaría hablar unos minutitos de ideología a modo introductorio posteriormente, como para conceptualizar eso, porque a veces creo que lo entendemos, no sé si mal, pero hay una imagen cotidiana del concepto que puede ser algo distorsionadora. No sé si voy a dejar un titular, pero sí voy a tratar de reengancharlo con algo de lo que hablamos antes. Yo tuve un momento también ahí en mis comienzos profesionales en el mundo de la radio, que fue más enganchado por el lado del periodismo deportivo, un poco devenido de esas escuchas tempranas de Sport 890. Pero a mí me resultó un mundo muy expulsivo. Me expulsó completamente. Y no necesariamente por las personas puntuales con las que yo trabajé, que siempre me trataron muy bien, sino sentía que el entorno me generaba, me expulsaba. Porque era un entorno donde pasaba justamente esto. No podías intentar elaborar con cierta profundidad para problematizar las cosas que ocurrían, y tenías que estar hablando simplemente
quién era el lateral derecho que iba a jugar el fin de semana, qué pasaba con Peñarol, con Nacional, y ahí yo creo que ahí se esconde una gigante ideología detrás de qué representaciones hay en el mundo del deporte, qué representaciones hay en los y las profesionales que trabajan el fútbol en particular, aunque pasa en otros deportes, pero sobre todo el fútbol, ¿no? Como elemento movilizador popular de nuestro país. Creo que esconde un montón de cosas tremendas y ahí las vi de forma muy clara. Cuando en esos primeros años me tocó trabajar y dije, capaz que en algún momento lo reengancho. Me pasó de hecho hasta el día de hoy, porque tengo otro proyecto que comparto con colegas y amigos como es Zona Mixta, donde sí me siento cómodo hablando desde otro lugar de las cosas. Pero el mundo del periodismo deportivo tradicional me expulsó ideológicamente, si se puede decir. Se puede decir. Lo entiendo perfecto lo que dice Diego. Sí, creo que, sumando un poco a lo que nos propone Diego, capaz que, bueno, en mi caso tuve suerte también, como dice, ¿no? Como él dice, de haber compartido proyectos con personas, por lo menos con una posibilidad de ampliar un poco la mirada, con tener alguna profundidad que capaz que en otros lugares no es tan habitual, o no se concibe, ¿no? Como parte de la información del deporte. Pero bueno, siempre me interesó mucho el fútbol. Aprendí a ver fútbol, o me enseñaron a ver fútbol en una cancha. O sea, no fue a través de la televisión ni de aplicaciones, sino fue en un evento social donde me encontraba con vecinos, donde ir a la cancha era ver una procesión de vecinos que había visto en la feria, en el barrio. Entonces era como una especie de momento del barrio, ¿no? El momento del lugar donde habitaba. Eso mezclado con consignas políticas, eso mezclado con que nos importaban, bueno, yo soy del 80, pero nos importaba un poco, ¿no? Como la olla popular, importaba qué estaba pasando con algunos vecinos que habían perdido sus trabajos, con fábricas cerradas, con muchas cuestiones que iban movilizando el movimiento, ¿no? El social. Entonces, para mí el fútbol tiene ese arraigo, digamos, en algo totalmente local y en una experiencia de compartir con mi familia de chiquita, que no me daban los piecitos, no me llegaban al pasto de la grada, ¿no? También vi cosas terribles, como por ejemplo peleas entre señores que se pegaban, ¿no? Con los puños y cosas terribles. Entonces tampoco le quiero asignar todo lo mágico al fútbol, pero sí lo viví siempre como una expresión social, colectiva, masiva sin duda, porque bueno, recuerdo los partidos en el Estadio Centenario siendo 5 personas que iban a alentar a mi equipo, a mi club, y el resto era un estadio masivo, gente cantando, que siempre me parecía admirable, hasta que empezaron a suceder o sucedían cosas, te enterabas que sucedían cosas de esa expresión masiva que en realidad no añoraba, ni deseaba, ni me parecía que estuviera bueno. Entonces, bueno, sé que todo esto se mezcla, avanzando los años, es algo un poco ideal esto que traigo, o algo que es vivencial, como de así mismo, que juntaba mucho a mi familia, que me dejó como un legado, ¿no? de ese sentido. Y ahí creo que nunca pude separar esa concepción de un club que tenía elecciones, que era elegido su directiva por un acto eleccionario, digamos, donde había gente que tenía una disputa electoral, de hecho, y había una movilización del barrio por eso. Entonces, como que nunca lo pude separar del ámbito ideológico en términos políticos y sociales, ¿no? Como siempre en contexto. Y el progreso que yo encontré fue el del campeón del 89, o sea que también viví como ese momento de gloria, y también viví los descensos y las cuestiones de los avatares de la coyuntura. Entonces tampoco se puede separar, ese cariño por el deporte y el equipo. En todo caso, también admiro otros, en este caso admiro ese proceso, pero también otros clubes que sí se paran, ¿no? Como con una expresión clara, antifascista, antirracista, cuestiones discriminatorias por género, no sé, como con muchas otras consignas que son explícitas, ¿no? Que no es solo una pelota que pongo ahí, unas tipas que van jugando, sino tiene esta expresión muy clara y muy contundente, y eso es lo que me parece interesante, digamos, de las expresiones del fútbol, en este caso, ¿no?
Me pareció importante que dijeras progreso, que no lo habías dicho hasta los últimos segundos. Ay, porque no lo quería decir. Era un juego, a ver si adivinan el club. Pero claro, para mí me parece importante además, porque hace a lo que contás, pero además también tiene que ver eso con tres miradas que son desde ángulos distintos sobre esto, ¿no? Así, la tuya desde progreso, la de Diego desde el campeón del siglo, ¿no? Y bueno, y la mía desde un equipo que estuvo 4 años sin competir, por ejemplo, que es una cuestión y que hoy está en la divisional C. Y lo estoy expresando como se expresaba en la década del 80, claro, creo, ¿no? Claro. Esto de divisional C. Dicho esto, no, quiero marcar en el espacio didáctico del filósofo ignorante que podemos tomar el concepto de ideología de dos modos, porque vieron que hay como una modita de llamarle, de utilizar el concepto de ideología despectivamente, por ejemplo, cuando hablamos de ideología de género, o hay que sacar la ideología de las aulas, o qué sé yo. Ahora, aunque a veces nos cueste creerlo, yo creo que eso tiene mucho que ver con una raíz marxista, una interpretación marxista del concepto de ideología. Porque para el viejo Marx y para marxistas posteriores, aunque obviamente con matices, la ideología era algo así como el velo que se interpone entre nosotros y la realidad y pone todo patas arriba, digamos, ¿no? Es decir, una visión ideológica es justamente una visión falsa de la realidad que está generada por intereses de clase, por cuestiones corporativas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tener esa concepción de la ideología es una cosa que a mí me resulta respetable, pero tenemos que tener en cuenta los supuestos que tiene esto o las consecuencias. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo asumo que la ideología es esa perspectiva, bueno, la ideología es siempre una visión errónea que nos aleja de la realidad. Pero además, ¿sí? Esto implica que uno puede acceder a la realidad, que uno puede uno puede desmontar la ideología y llegar de algún modo a la realidad. El Marx joven, esto tenía que ver con el ejercicio de tomar conciencia de clase. Digamos, es un ejercicio de concientización, era del modo en el cual uno podía llegar a la realidad. Ahora, hay otra visión, más acá en el tiempo, tal vez la podamos ligar a un tipo que me parece que ha estudiado el tema de una manera muy interesante, que es Paul Ricoeur, donde de alguna manera dice, bueno, la ideología no tiene por qué tener esta connotación negativa, entre otras cosas porque en términos sociales uno no puede deshacerse de lo ideológico, y la ideología de alguna manera cumple tres funciones. Una es la que dice Marx, que es la función de distorsión de la realidad, pero también cumple otras dos que hacen que juegan el partido, como la función de legitimación de la autoridad para una sociedad. Es decir, cualquier sistema de autoridad necesita ser legitimado, y como tal, ¿sí? Se recurre a lo ideológico, es decir, a la simbolización de los procesos de la vida para otorgar legitimidad, sea a un sistema democrático como el que tenemos, o a veces incluso los sistemas dictatoriales buscan legitimarse de algún modo, o el chamán de la tribu tiene su forma ideológica de legitimar, que tiene la autoridad, pero también tiene la función de integración, ¿no? Es decir, nosotros conformamos un nosotros, valga la redundancia, podemos ser un nosotros a partir de la interpretación simbólica de la vida, de compartir ciertos elementos comunes que hacen que logremos ser un nosotros. Es decir, una visión del mundo compartida a través de determinados elementos, y esto es ideológico. Bueno, acá hay como una visión distinta, una visión ideológica más amplia, a partir de la cual es muy difícil salirse de la ideología, porque la ideología sería para la cultura o para el ser humano algo así como el agua para el pez. No hay forma, no hay forma de mirar nada, sino es a través de las representaciones simbólicas y de la comparación permanente entre cosas, entre hechos, entre personas. O sea, es como muy, muy básico, parece tener que explicarlo, pero cuando alguien te dice, no, yo no estoy en contra de tu mirada ideológica, bueno, ¿y la tuya qué es? No sé, la sacaste en un sorteo,
te la asignaron. O sea, es imposible porque el ser humano, en las viejas épocas dirían el hombre es es él y su contexto, en un tiempo, en un lugar. O sea, es imposible despegarse de eso. Son miradas muy necias las que niegan. Claro, son como, por no decirles hasta algo peor, que es infantiles. Es como no comprender cómo funciona la psique humana más básica, ¿no? En definitiva. Sí, yo creo que creo entenderte y creo compartir eso, pero sí, puedo intentar no ser tan duro. Yo soy un poco duro a veces, no, pero lo digo en este sentido, digamos, siendo condescendiente con la mirada marxista, si querés. De algún modo, detrás de eso está la vieja aspiración a la objetividad, ¿no? Y subrayo el vieja, si querés. Sí. ¿No? Es decir, hay un modo de lograr ver lo real, si se quiere. Bueno, lo que pasa es que después viene el lenguaje, los conceptos, y dice, bueno, lo real está acá. Todo lo que ves, es lo que está diciendo Diego, está cargado con un montón de elementos que son, en definitiva, ideológicos. Pero a mí lo que sí me parece es que quien te diga eso, ¿no? Si discrepo con tu visión ideológica, primero que la está despreciando a tu visión y que se está posicionando, aunque no lo diga, en el lugar de la verdad. Digamos, yo tengo la verdad, yo tengo acceso a lo real y vos no. Entonces, lo que sí me parece que lo que hay que exigirle a ese tipo de postura, porque sí creo que hay que ser exigente con esa postura, es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son sus argumentos que de alguna manera acreditan que su postura no es ideológica y la mía sí? Si se quiere, ¿no? Aunque yo hago acuerdo general con tu planteo, yo creo que es muy difícil desembarazarse de tener una visión de la vida, que en última instancia es eso, ¿no? El propio Gramsci sostenía que todos éramos filósofos, Gramsci marxista, todos éramos filósofos porque todos tenemos una concepción de la vida y una forma de ver el mundo. Es que la única forma sería que fuéramos, no sé, que fuéramos moscas. O sea, que fuéramos una lagartija. O dioses. Claro, o dioses, ¿no? Como para llevarlo a una categoría superior. Pero para en el plano de lo terrenal, digamos, del mundo físico que habitamos, la única forma de no tener ideología sería eso, la mosca no hace nada, no está movilizada por su contexto y por ideas previas. Está movilizada por instintos y ni siquiera sabe que existe como tal, como mosca. No tiene conciencia de sí. Claro. Cuando dicen no pienses con ideología, bueno, entonces no tengamos ni conciencia de nosotros mismos, seamos moscas, seamos lagartijas, y ahí vamos a poder acceder a ese estado tan puritano que nos plantean. Y a veces eso es lo que se le exige a los cuadros de fútbol. Claro. No, a mí lo único que me preocupa de esa posición, que no cree en la ideología o que niega la ideología, es como la ausencia de conflicto. O sea, eso me da más miedo. O sea, en realidad me molesta, me enoja, todo eso, pero me da un poco de miedo también. Porque claro, se vuelve también como un discurso que parece como prístino, como, ¿no? O sea, claro, como desde un nivel o desde un lugar donde, bueno, no, yo voy a decirte esto, pero sin hablar de progreso y los obreros y esas cosas, ¿no? Como denostando un poco también esas otras visiones o comprensiones del mundo, pero a su vez como con esa autoridad moral, ¿no? La persona lo pienso en una persona porque lo materializo como en una conversación, donde lo que en realidad está queriendo decir es hay algo transparente como el agua y no hay allí ningún proceso ni de conflicto de interés, ni ningún proceso político. Entonces esa es la parte que es más compleja, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es difícil conversar, creo que hay que hacerlo, pero es difícil conversar con personas que tienen esa postura, ¿no? Lamentablemente, veo eso, pero la conversación tiene que ser más larga en ese caso, y uno explicaría en ese caso, bueno, yo parto hablando desde este lugar, capaz que se hace más larga. Y hay que tener mucha paciencia. Y hay que tener paciencia, claro. Pero vale la pena, yo creo que vale la pena. Capaz que en algún momento no asumís ese rol y decís, bueno, me quiero pasar esta parada, pero me parece que un poco creo que no es de modé, o sea, creo que que está sucediendo, que hay mucho de eso, y sin ser ingenuo, porque hoy decía Diego, bueno, puede ser infantil, pero a mí la infancia me da algo más ingenuo, como algo más de que no esperás la maldad, porque bueno. Tenés razón. No, claro, está muy mal decirlo ingenuo, porque de hecho no es nada ingenuo. Eso mismo. No tiene nada ingenuo, no tiene nada infantil, en realidad es algo muy bien pensado. Claro. Hay una serie de procedimientos que operan ahí que están muy bien pensados y permanentemente para intentar operar
en algo que es casi como el espejo reflejado, pero el espejo invertido completamente, ¿no? Cuando te dicen, por ejemplo, no, porque pasa que tenés que agradecerle y abrazar empresarios, porque es gracias a los empresarios que hay trabajo. Bueno, capaz que no, capaz que si los empresarios fueran tan buenos porque sí, no es que dan trabajo porque un día se levantó y dijo, hoy me levanté con ganas de dar trabajo. No, claramente no. Es porque la riqueza está justamente en el trabajo y en apropiarse de ella. Exacto. Y lo que hay que ahí, para desarticular eso, lo que con cualquier persona que se encuentre decir, pero vos te hiciste estas dos preguntas, te estoy diciendo, léete 47 tomos de nada. Hay que hacerse 2 preguntas. Tirar un poquito de ese hilo y te vas a dar cuenta solo. Lo que pasa es que hacerse preguntas es cada vez más difícil o menos usual. ¿Sabes, Pati, que antes de que el operador de este programa nos rezongue o algo por el estilo, vamos a tener que ir a una tanda? Nunca nos rezongó. No, es cierto. El operador de este programa es muy malévolo. Muy malévolo. Sí. Yo le tengo miedo. Vos le tenés miedo a lo que pasa. Entonces, por eso, que como le tengo miedo previo, yo me autocensuro previamente. Sí. Porque digo, me va a rezongar. Claro. Entonces ya quito. Pero tenemos que pedirle al invitado que presente la canción que él mismo ha elegido. No sé, luego el invitado... sigue pasando en este programa eso. Sigue pasando. Se eligen canciones, Yo me había olvidado. Se eligen canciones. Es más, le dimos la posibilidad a la conductora del programa de que hiciera eso en este programa. Rechazó. No lo hizo. No sé cómo va a ser luego el invitado para poner la canción, luego de presentarla, pero estiraremos de algún modo. Hay gente del otro lado del vidrio que dice, no tenemos nada que ver acá. A mí no me mires. No me miren. Ustedes tienen oficio de radio, van a poder estirar tipo 10 segunditos. Efectivamente. Pasame el guión, Pati, que como estoy acostumbrado a tener computadoras adelante todo el día. Exacto. Yo lo que quiero decir que de esta canción que eligió y va a presentar el invitado, algo que me fascinó, que me resultó fascinante, es el nombre de la banda. Sí. El nombre de la banda. Yo tengo fama en esta radio, mala fama, de elegir muchos artistas que tienen nombres raros. Ya me dicen que lo hago de gusto, pero yo le puedo jurar que no. Como que no es que los elegís por el nombre. Me los topo. Claro. Realmente es así, es un dato de la realidad. En este caso vamos a ir a escuchar a la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, ¿no? Maravilloso. Te da eso como de grupo armado. Claro. ¿no? Más que artístico. Sí, o de un sindicato. Claro. Bueno, como para terminar de referenciar todo lo que veníamos conversando. Y elegí una canción que capaz que no tiene tanto en sí contenido político, pero tiene como muchas referencias noventosas, ochentosas, que dan cuenta de un fútbol por ahí que se nos escapó, que se nos fue de las manos. Ahí estamos un poquito con Saudachi y demás, pero que sí, que nos hacen reflexionar en el fondo, capaz que de una manera tan explícita, de cómo muchas cosas han cambiado y por qué las dejamos cambiar, porque el cambio no es malo per se, pero cuando sentís que la identidad de algo, de ese fútbol familiar, de ese fútbol de comunidad que para muchas personas ha representado toda la vida, se ha ido perdiendo. Bueno, ahí nos debemos, ya que hablábamos hoy de las preguntas, nos debemos más preguntas sobre por qué pasa eso. No ha nombrado, creo, la canción, pero yo quiero decir que es odio al fútbol moderno. Eso, odio eterno al fútbol moderno. Mirá, qué explícito. Odio eterno al fútbol moderno, que quiero decir esto. Porque odio eterno me gusta mucho. Sí, es buenísimo lo de eterno. Pero además en esto de modernidad, que a veces nos lleva de las cosas, el término moderno lo que significa contemporáneo. Sí, claro, por supuesto. El problema que una vez que bautizaron una época como modernidad, se complicó se nos complicó todo. Para nomenclaturar, para nombrar las épocas restantes o las de ahora. Bueno, vamos a escuchar esa canción que presentó el invitado y que se llama Odio Eterno al Fútbol Moderno. Ay, me hace un gesto este señor. Me hace un gesto, me dice, volvemos. Bueno, pero y dígalo. Sí, seguimos en el filósofo ignorante entonces, con una Patricia Pujol que ha vuelto a las canchas. Qué lindo estar acá. Estamos conversando con Diego, nuestro amigo operador y manos mágicas de este programa, que la verdad que le tenemos qué buena idea, Marce, porque había que agradecerle a Diego todo lo que ha hecho por este programa y por nosotros como personas. Porque, bueno, bien decía Diego que los
las personas que operan en las radios a veces son invisibilizadas, hay que decirlo, y cuánto mejoran los productos o cuánto empeoran también. Los programas en los que uno participa, que no es este el caso, ¿verdad? Sí. No es este el caso. Bueno, hablábamos entonces de fútbol e ideología, que es el planteo que nos traía Marce, y bueno, algunas cositas ya hemos dicho. ¿Saben que les quería recomendar una cosita sobre este tema? Que me traje anotada porque después me olvido con esto que estoy durmiendo poco, chiquilines. El otro día me encontré con un podcast de la revista Panenka, que es una revista especializada en fútbol, que hace mucho tiempo que no... De hecho, la compraba un tiempo, era muy difícil comprar acá, hace muchos años era muy difícil comprar la revista. Ahora sé que está online y bueno, hay acceso como por redes y así, pero antes era bastante difícil. Y era como esos encargos, ¿viste? Que le hacías a alguien que se iba para España o algo, le decías, ay, ¿no me traes una revista? Encontré un podcast que lo encuentran así, creo que es Brazalete Negro, que se llama, y un episodio justo que estaban estrenando se llama Las tifosinas contra el fascismo, que es un evento, digamos, que rescatan de la historia, ¿no? El fútbol, de un grupo de amigas de Milán, en Italia, de entre 15 y 20 años más o menos ellas, en 1933, que forman un equipo de fútbol. En aquel momento, bueno, nada, que casi todo prohibido, ¿no? Porque para la mujer inclusive era todo muy difícil. Hoy lo sigue siendo, pero en aquel momento era mucho más complejo. Y más bueno porque estaba Mussolini, ¿no? en el poder en ese momento, y ostentando, ¿no? el poder, y había prohibido ya varias cosas, como por ejemplo la pasta, no sé, se le habían ocurrido un par de ideas así, de esas que se les ocurren a los gobiernos dictatoriales, y bueno, ellas armaron un equipo de fútbol ocupando algunos campos, ¿no? De algunas canchas de ese momento, como un evento realmente, o sea, contrahegemónico totalmente, ¿no? Y de hecho es rescatado en este podcast, que después cada quien lo puede escuchar porque está libre para escuchar. Y ahí, bueno, se puede dar cuenta rápidamente cómo también el fútbol tiene eso de ocupar espacios públicos, ¿no? De ser visible, de generar ese reconocimiento también. Y a su vez tiene esa cuestión de la grupalidad, ¿no? De ser con otras personas. Y a las personas que nos gusta mucho el fútbol lo reconocemos rápidamente, ¿no? Sentir algo lindo con otras personas, tal vez no contra nadie, pero sí a favor, ¿no? De algunas cuestiones, como en este caso de que la mujer jugara al fútbol. Así que lo recomiendo y me parecía como ideal para este momento donde estábamos hablando de este tema. Y que yo creo que se une un poco a la canción que traía Diego, que es Odio Eterno al fútbol moderno, en el sentido de que ese tipo de experiencia es algo que ya casi que no es replicable hoy, donde un grupo de personas lo que hacen es fundar una institución que se dedique al fútbol, ¿no? Creo que casi todos nosotros hemos leído respecto, al menos a su propio equipo, cómo se juntó determinada cantidad de gente para armar ese equipo y todo lo social y la cuestión colectiva que estaba ahí adentro. Pero bueno, el fútbol moderno, el fútbol actual, es el fútbol empresa, digamos, y hoy por hoy no se admite este tipo de cosas, dejando todo un montón de elementos de elementos fuera, ¿no? En este odio al fútbol moderno me parece que está esta cuestión de decir, bueno, ¿qué es lo que el fútbol hasta determinado momento de nuestras vidas podía permitir y lo que hoy no permite y que por eso lo odiamos? Y ahí volvemos a la discusión del primer bloque, ¿no? De cómo todo termina siendo ideológico, porque ¿por qué tenemos tan naturalizado que el fútbol se haya convertido en este fútbol negocio que tenemos hoy en día? Porque hoy en día lo vemos como casi una especie de devenir natural. Sí. Y no es un devenir natural, es un devenir decidido, impulsado, por mucha gente aceptado y validado por intereses comerciales y económicos. Me parece bárbaro que la gente haga dinero y se enriquezca, ¿eh? Me parece que es hasta sano que alguien tenga la posibilidad de hacerlo. A mí lo que me parece mal es que cuando ese es el interés primero, ahí es cuando se pudre la sociedad, cuando se pudre el ser humano, cuando se pudre todo, cuando ese es el interés primero. Si enriquecernos fuera, económicamente, fuera un lugar, ocupar un lugar más en nuestra escala de intereses, como lo ocupan pasarla bien con amigos, como lo ocupan cuidar nuestra salud, como un montón de cosas,
estaría todo mucho más compensado. Lo que pasa es que el mundo en el que vivimos nos ha justamente inoculado por muchísima ideología que ese tiene que ser el bien primero ante todo, ante absolutamente todo, y eso no da margen a absolutamente a que nada se escape de eso. Y que si un movimiento justamente popular que surgió de abajo, que estaba metido en los barrios, en organizaciones de vecinos, como era el fútbol, surgió hace solamente, por ponerlo acá, 100, 120 años, ya está, ya nos lo arrebataron. Y lo tenemos que aceptar, pareciera. Porque no hay margen de que nada exista por fuera de la lógica del mercado y por la lógica de que algo tiene que generar ganancia. Sí, yo creo que dos cosas a este respecto. Una, que más allá del parece que lo tenemos que aceptar, siempre de alguna manera queda, a mí creo mucho en el concepto de grieta, ¿no? Es decir, me parece que hay grietas donde nos podemos instalar para desde allí por lo menos podemos tirarle piedras a las cosas, y creo que pasa en casi todos lados donde, bueno, más allá de la lógica empresarial, siempre hay un grupo de gente que, aunque sea, lo que hace es tomar ciertos lugares o ciertos espacios para que aún desde la lógica empresarial obre como caja de resonancia para poder mandar determinado tipo de mensaje, ¿no? Y digo, en el caso de los cuadros grandes pienso en bolso antifascista y... Claro, yo estoy completamente de acuerdo con vos de que eso tiene que existir, pero esos lugares, esos espacios mínimos, ¿no? Sí, mínimos. Que son espacios mínimos de representaciones alternativas a la lógica imperante, son completamente apedreados del sistema. Sí, completamente. O sea, no es que coexisten en armonía y decir, no, bueno, está bien, como sabemos que nosotros somos el status quo, bueno, ustedes existan sin problema. No. Son completamente dilapidados para que dejen de existir. Sí, sí. Y de hecho, justamente bajo la acusación de ideología. Es decir, no nos ideologicen el fútbol como si el fútbol estuviera... Estábamos tan bien y estábamos ustedes. tan desideologizados y tan bien, tan parados en la verdad, con ese devenir de las cosas, como si el ser humano no hubiera metido mano, sino como una cuestión natural, no fuera ideológica. Bueno, entonces de alguna manera es mostrar esto, ¿no? De alguna manera también hay una ideología en ese fútbol empresa que tiene como fin único el facturar, ¿no? Pero además, a mí me parece que era lo segundo que quería decir, que esto tiene determinado tipo de consecuencia, que es pensarlo todo desde la lógica empresarial. Obvio que yo ya he entendido con el tiempo que en un deporte se aspira a ganar, está claro, y a los técnicos los echan ahora y los echaban en los 80 también, no voy a inventar nada, pero sí me parece que se pone cada vez más el caballo atrás del carro y no adelante, bajo esta lógica que tenemos que tener éxito en términos empresariales, un éxito además inmediato, que responda, que logre satisfacer en términos exitistas la mirada del hincha, que está profundamente condicionada por esta visión que no toma en cuenta procesos y procedimientos, sino que lo único que ve es el resultado, donde pareciera importar exclusivamente el resultado, y bueno, y así nos va. Que si pongo como ejemplo que la otra vez me enteré, yo insisto, yo veo muy poco fútbol actual porque yo creo que hay consecuencias del fútbol empresa en la estética del fútbol también. Echaron al técnico de Nacional, que había perdido 2 partidos en todo el campeonato y no había perdido el último, y lo echaron igual. Entonces, cosas que me llaman profundamente la atención. No, estaba pensando cómo también el sistema de, digamos, de administración de los equipos, ¿no? Que cayó acá en Uruguay un día y todos nos empezamos a cuestionar, bueno, ¿esto qué es? Como sociedad anónima deportiva, ¿cómo separa si es que eso fuera posible, porque en realidad me parece que no es tanto, el rol social del rol deportivo que le llaman, ¿no? Que en realidad es muy loco, porque ¿cómo sería un deporte escindido de lo social? O sea, es un poco rara la propuesta. Lo entiendo perfecto en términos, lo entiendo porque veo las consecuencias. Pero bueno, ¿cómo quedan por un lado, ¿no? Esas cosas que son sociales, que son inclusive hasta las de menor importancia, porque las sociales son esas cosas. Bueno, ahí están las condiciones de género, que se ocupen esas, que acá no tenemos nada que ver nosotros, pero en los equipos tenemos gente que está condenada por delitos como violación, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero no nos vamos a cuestionar eso, porque son cosas particulares también, no hay nada
nada de lo social puesto ahí. Si hace goles, está bien. Claro, es un poco extraño eso, y a su vez el fútbol en nuestros países genera tanto reconocimiento social, o sea, esa figura de ídolo, ídola, es tan grande, por suerte cada vez más ídolas, pero bueno, ídolos en sí, que es muy fuerte romper eso, ¿no? Como esa mística que viene de hace muchos años, ¿no? Sin cuestionar que en realidad cumple un rol social, pero en todo momento, ¿no? Es curioso eso. Vos decías lo de las instituciones, Pati, pero creo que llevaba el caso de los... está bueno trasladarlo al plano de los y las futbolistas, en este caso inexorablemente más los, porque son, digamos, el fútbol empresa, por lo menos en nuestra parte del continente, está más desarrollado obviamente en el sector masculino, y ahí los cambios son aún más devastadores, que si uno lo piensa en esa lógica desde las organizaciones sociales. Porque creo que es en menos tiempo y las transformaciones han sido más profundas. Sí. Si uno piensa cómo es el futbolista de hoy en día y lo compara con el futbolista, no sé, de finales de los 80, es otro ser humano. Es otro ser humano. Las operaciones a las que han sido sometidos, si no hablo de las estéticas, a las que les han sometido ideológicamente a los futbolistas, les han robado el alma. Los han convertido en millonarios. ¿Pero a qué precio? Les han robado el alma. Son millonarios que no son dueños de lo más preciado que uno tiene, que es la capacidad de decir, yo quiero hablar de esto, yo pienso esto. Es muy duro. Es muy duro eso. Sumale a eso que cuando son niños ya están supeditados a las reglas del mercado y ya tienen representantes, ¿no? Así con lo que condiciona esto todo un proceso que debería ser formativo. Bueno, que lo sigue siendo, pero absolutamente condicionado o determinado por este tipo de cosas. Y cuando hablabas vos de ese cambio del futbolista, yo me acordaba en los 80 de algunas cosas. Algunas de esas las pensaba cuando Pati hablaba de cómo fue introduciéndose en el fútbol a través de Progreso, y me acordaba en esta cuestión de que es una cuestión colectiva, no solo a la interna de un club, sino también lo que sucede con el colectivo de jugadores, lo que sucede también con el colectivo de hinchadas, ¿no? Que en los 80, por un lado, a nivel de hinchadas, el mundialito acá fue un momento que permitía a la gente expresar el Tiranos temblad a través del himno, y como seguramente no pasaba nada, se podía decir se va a acabar la dictadura militar, ¿no? Así, fíjate si el fútbol tendrá una connotación social en ese sentido. Pero también pensaba en experiencias rarísimas, ya sé, pero como la democracia corintiana, cuando los propios jugadores establecían un gobierno democrático de un equipo como Corinthians. ¿Qué quiere decir esto? Que no es mi querido Bellavista, que es un club muy pequeño, ¿no? Estamos hablando de Corinthians. Y hoy, como de alguna manera el jugador se vive a sí mismo como una pieza del sistema que no logra, como decías vos, no logra una propia voz para ponerla a debatir respecto a qué cornos queremos de esto, que es un deporte que sigue movilizando muchísimo acá en Uruguay. Y una cosita más, porque me gustaría saber lo que ustedes piensan de esto, porque creo que lo ideológico también incide en cómo nos comportamos las hinchadas o los hinchas, ¿no? Lo que quiero decir es, yo creo que de a poco en nuestro país fue ingresando una ideología que en principio no era nuestra. Lo que quiero decir es que la importamos, que es la ideología del aguante, ¿no? Es decir, ir conformando aquella barra brava que constituye su identidad, no tanto como apoyo a lo propio, aunque sí, sino a través de aquello que identificás como un enemigo común. En este caso ni siquiera es un enemigo de clase, no es un enemigo a través de una etnia, una religión o nacionalidad, sino simplemente porque tiene otra camiseta. Y como muchas veces, o para cierta parte de la hinchada, el ir a ver un partido de fútbol no tiene que ver con ver un partido de fútbol, es decir, con el poder ver
un espectáculo en sí. A mí esto es algo que todavía me cuesta mucho entender porque primero que me gusta ver las cosas y cuando veo no puedo estar cantando todo el rato o ese tipo de cosas, sino que necesito como el espacio para poder concentrarme y elegir dónde pongo la mirada. Y creo que esto se constituye también ideológicamente. Sí, creo que la ritualidad ha cambiado mucho, ¿no? En el mundo del fútbol en los últimos tiempos. Y a mí en particular me preocupan mucho los procesos esos de aceptación y de naturalización de la violencia, ¿no? Que se dan en el mundo del fútbol. Porque siempre salta muy fácil eso de decir, no, pero es un grupo minúsculo, no sé qué. Pero cuando hay canciones ofensivas o canciones que reivindican muertes o que usan palabras que desprecian y que generan odio. Yo, por ejemplo, yo soy una persona muy, muy metida con el fútbol, pero sé dónde poner un límite. Capaz que decís, bueno, no sé, siento que tengo como la fortuna de poder hacerlo. Claramente no es lo que le pasa a la mayoría de la gente que va a ver un partido. No sé si pretendo que todo el mundo lo haga, pero a mí me asusta cómo la gente no se plantea eso. Porque es esa misma persona que entiende que en ese lugar está validado insultar a alguien por su etnia o por su condición sexual o por lo que sea, o festejar que se mató a alguien, cosa que no haría dando 3 pasitos hacia afuera. ¿Y qué nos pasa? Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué clase de tarado mental soy? Y perdón por yo soy así de duro. ¿Qué clase de tarado mental soy que estoy cantando esto y no me lo cuestiono? Sí, a mí también me asusta algo más en eso, que es en estos los 3 pasitos hacia afuera que decías vos, ¿no? Me asusta que de repente luego esos 3 pasitos hacia afuera no constituyan una frontera. Y es eso que se desarrollaba ahí adentro, luego pasa a desarrollarse afuera también. Así que no haya límite. Es verdad, eso es preocupante, pero el mero hecho de que se valide, ¿no?, un canto es terrible, masivo, ¿no?, en un lugar donde parezco la doña asustada, pero ¿alguien quiere pensar en los niños? No, pero son tonterías que decís, ¿por qué tenés que ir a...? Claro, no son tonterías. Es como que hoy en día parece un puritanismo, pero decir, ¿por qué no podés ir vos con un niño, con una niña a un estadio de fútbol y que se va a encontrar con 40.000 personas reivindicando la muerte de otra persona? Quería traer un ejemplo de lo posible. Esto me da un pique bárbaro, Diego, con esto, que es una preocupación aparte. Y la verdad que es parte del encanto, o sea, de la posibilidad de seguir encantadas o encantados con el fútbol, es que es empezar a desnatural, o sea, a vivir como natural, ¿no? Este tipo de expresiones, porque la verdad que no sé, yo tengo ahora un bebé chiquito, me encantaría llevarlo al fútbol, y la verdad que seguramente el primer partido del que vaya va a ser fútbol femenino, seguramente. Pero quería traerles algo, pero por estas variables que les voy a plantear ahora. En el último partido, por ejemplo, esto fue un hecho que sucedió, en el último partido que se encuentra la selección uruguaya de fútbol femenino en el Centenario con la selección argentina, para jugar algo así por primera vez como una eliminatoria, digamos, para el Mundial, por primera vez en el fútbol femenino se juega esto. Había 6.000 personas en la tribuna olímpica y eran niñas de clubes de fútbol, familiares. No sé, vi muchas compañeras en la vuelta con niños, con su familia, esa es otra manera de vivir el fútbol. Y había carteles, como no sé si han visto, bueno, sí, en las marchas, carteles, tía, solo más, no sé qué, de ese tipo, o sea, carteles de ese tipo, y se aplaudió el himno argentino. O sea, en ningún momento hubo un canto, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, me dirán otros, bueno, no es masivo, el fútbol femenino tiene otras particularidades. Bueno, en realidad es el mismo fútbol, tiene las mismas reglas, juegan 2 selecciones que no pueden ser antagonistas por la historia, no lo sé. Capaz que en el fútbol femenino no se da exactamente eso, pero bueno, está construida también ese relato. Y sin embargo, en la tribuna era una alegría y ¿no? Como traen las niñas, yo que sé, que juegan al fútbol con la ilusión de tener allí alguna referente. Entonces es posible otra forma. O sea, no es que hay ejemplos muy concretos de que es posible otra forma de vivir esa disputa, digamos, ¿no? que plantea el fútbol. Y ahí volvemos a lo que hablábamos antes. ¿Será entonces que un ejemplo tan concreto como que vos das para ti, que te demuestra
en un ambiente donde se practica exactamente el mismo deporte, pero como no fue completamente cooptado por el negocio todavía. No está cooptado por el mismo tipo de ideología. Exacto. Claro, seguramente. Como hay una distribución más más racional de lo que es lo importante, esto que yo decía, está bien hacer dinero, pero lo que está mal es que esa sea la prioridad uno. Bueno, cuando se deja que realmente los intereses y las pasiones y lo que es relevante se distribuya de una forma más armónica, pasa eso. Pasa eso. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que lo pervierte absolutamente todo y que estemos viviendo en esta sociedad? El lucro. Sí, un cierto tipo de ideología que se ha ido afirmando en casi todos los terrenos de la vida. Y que es la primera en afirmar que no es ideología. Es la primera en decir que yo no soy una ideología. Que intenta despegarse de lo ideológico. En San Pauli hay un dicho siempre en el club que es otro fútbol es posible. Claro, ¿no? sí, Y claramente. este ejemplo que y de alguna manera yo creo que si otro fútbol es posible, capaz que otra vida también es posible, duda. Porque eso también es importante. Diego, te queremos agradecer un montón por tu presencia de este lado de la mampara. me encantó estar, gracias, de verdad. Del lado donde no está el volante. Qué suerte que se conduce solo este taxi igual, bueno. ¿no? Eso es lo bueno. Que la tecnología ayuda. Son los de inteligencia artificial, los nuevos. Tenemos eso. Y bueno, para mí era muy importante hoy además que además de vos, Diego, estuviera Patricia acá en este programa. Queremos agradecerle también a Gabriel Gali y a Alejandro, no sé si se dice Puch o Puig. Puch. Mira, yo creía que era Puig. Sí, lo sé, pero viste que muchas veces hay gente que lo pronuncia como Arturo. Como Arturo, claro. Está, por eso. Se pronuncia como Barret Puch, el informativista a que le digas que bueno, no, en general no están en los créditos, pero que de algún modo tienen que ver también con la presencia de este programa. Y cerramos, vamos a tener que cerrar este ciclo del filósofo ignorante. Sí, qué lindo, Marce. Qué proyecto ambicioso este año para remar el programa solo, la verdad. Mis felicitaciones también. Bueno. Un reconocimiento para vos. Qué lindo tenerte de vuelta, Pati. Ojalá que podamos seguir compartiendo más programas. La verdad que un campeón, Marcelo, venciendo sus propios miedos. Eso me parece que está bueno destacarlo. De que pensaba que no iba a poder al principio, que le iba a costar mucho y recontra fluyó el programa. Y nada, para mí es una alegría ser parte del equipo y estar siempre ahí del otro lado. Así que siga habiendo más filósofos ignorantes. Muchas gracias, Diego. Y mientras además hacemos tiempo para que Diego vaya al volante, esto que decía Diego pudo pasar también y hubiera sido muy lindo cerrar así, pero no vamos a cerrar así, que la canción Con una lluvita de mis amigos de los Beatles. Bueno, sí. Porque puede pasar o es posible con eso. Pero vamos a cerrar en realidad con otra canción que se escucha siempre en Millerton. Millerton, por las dudas, es el estadio de San Pauli, siempre en el entretiempo. A mí la palabra hooligan no me gusta mucho por lo que representa, pero bueno, supongamos que tiene como una connotación negativa. Y para mí la tiene, sí, claro. realmente. Sí, claro. Pero intento olvidarme de eso y pensar que está hablando solo del hincha, ¿no? Es decir, que el hooligan del que habla ahí es el hincha. Y vamos a escuchar una banda italiana que se llama Los Fastidios, haciendo Antifa Hooligans, si me importa más lo antifa. Sí, claro. Que lo. Decirlo más hooligan. alto, de última. Ahí va, sí. Antifa Hooligans a través de Los Fastidios. Gracias, Pati. No, a ustedes, un placer.